Ya tenemos con nosotros a un joven muy querido, hijo del ángel del pueblo, ¿verdad? De un médico altruista, de un ser humano que este país respeta y quiere mucho, como lo es el doctor Cruz Giminián. Pero nuestro invitado, que es su hijo, tiene luz propia. Este año le entregaron el Premio Nacional de la Juventud 2024, más que merecido. Es subdirector de la clínica Cruz Giminián. Y yo le puedo decir por experiencia que he vivido en actividades muy específicas, que este joven no tiene tiempo para ayudar, para presentar soluciones a las problemáticas de salud de la comunidad a la que él se presente. Heredó de su padre, el doctor Cruz Giminián, pues esa vocación de servicio y ese amor por la medicina, esa medicina que llega a los más necesitados. Y hoy está con nosotros para hablar acerca de dengue, de la COVID-19, que ahora hay muchos casos, y otros temas de salud. Nuestro querido amigo, el doctor Luis Cruz. Bienvenido. De verdad, muy buenas tardes a todo el que nos está escuchando por la plataforma, tanto como la radio como las plataformas digitales. Y televisión. Y televisión también, ¿verdad? Sí, claro. Y también agradecerte por esas hermosas palabras, Iluminada, querida amiga, por ese apoyo que siempre nos da, y a todo el equipo del Gobierno de la Tarde, que ya es mi segunda ocasión aquí, y para mí es un privilegio estar con cada uno de ustedes compartiendo algunas informaciones. En el introito de la presentación de mi querido Luis, decía yo intento fallido porque es que él trabaja todo el tiempo y uno quiere tenerlo aquí para que hablemos acerca de lo que se está recibiendo en la clínica, de lo que se está tratando en la clínica, pero él está metido en los barrios ayudando cuando no está en un operativo, ¿verdad? En los ríos, está en un operativo fuera de la ciudad, y eso es algo que nosotros valoramos y apoyamos muchísimo. Pero siempre me puede invitar, Iluminado, ¿sabe? Porque una de las cosas que me fundamenta mucho a mí es que me gusta concientizar, educar a la población dominicana sobre el día a día del sector salud, porque a veces cometemos acciones por desconocimiento y eso puede entonces traer las consecuencias a detectar tarde, como por ejemplo, nosotros hicimos recientemente 3 jornadas de PSA, que es una prueba de sangre para detectar cualquier inflamación prostática, y gracias a esa prueba que realizamos gratis en conjunto con la Fundación Sanar una Nación, que realizamos más de 1000 pruebas en esos 3 días, detectamos más de 70 cánceres en etapa temprana de muchos hombres que desconocían esa parte, porque hay una cultura de terror en la evaluación urológica en los hombres mayores de 40 años. Y por eso yo uso estas plataformas, como el Gobierno de la Tarde que estamos aquí, para concientizar y educar, para trabajar una salud preventiva y no una salud curativa. En abril 10 específicamente, CCN dice que República Dominicana registra más de 6.900 casos de dengue en lo que va de año. ¿Qué de cierto es esto? ¿Cuántos casos registrados de dengue tenemos en República Dominicana? Mira, si bien es cierto, todavía no creo que sean los 6.000 y pico de casos en lo que va del año, porque todavía estamos en junio y mayormente el pico alto va a ser como noviembre a diciembre, que es una temporada otra vez como lluvia, como lo tuvimos recientemente. Ahora, sí puedo decir que el ministro actual, que está en Salud Pública, y no por elogiarlo, ha tomado unas acciones que siempre he dicho, que Salud Pública debe ser el órgano de concientizar y guiar a la población de qué hacer cuando viene alguna enfermedad, porque nosotros como médicos sabemos cuándo vamos a tener pico de dengue o algunas enfermedades virales. Por ejemplo, sabemos que para esta temporada y para finales de cada año vamos a tener el pico de dengue por la cantidad de lluvia que hay. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas personas, no importa las veces que tú lo concientizas, no importa las veces que tú haces campaña, no importa las veces que tú haces jornada de fumigación, siempre deja su cachivache, objetos que cada vez que llueve acumulan agua. Y esos objetos que acumulan agua, hasta una tapita de refresco, puede ser un criadero del dengue. Entonces, si bien es cierto, eso va a provocar que el dengue sea endémico y que vamos a tener alto índice de dengue. Ahora, no creo que esa sea la cifra real, porque ahora mismo, por ejemplo, deberíamos tener un alto índice de dengue, pero no es cierto. Lo que tenemos ahora mismo es muchos virus respiratorios, como por ejemplo la influenza, que tenemos influenza A y B. Actualmente la más frecuente es la A. Tenemos COVID. Puedo decir que
y voy a tomarlo como caso personal en la clínica Corminian, que de cada 10 pruebas que se realiza de PCR en laboratorio, 5 salen positivos. Es mucho. Y ustedes dirán, wow, otra vez tenemos COVID. Bueno, siempre yo lo he dicho, el COVID hay que aprender a convivir con él, igual que las enfermedades respiratorias, igual que la influenza. Hay vacunas de influenza que hay que ponérsela anual. Y muchos desconocen que tal vez hay que ponérsela anual o que actualmente hay que vacunarse para la influenza. ¿Por qué? Porque lo que nosotros como médicos epidemiólogos, como médicos sociales y como médicos comunitarios debemos siempre estar recalcándole a la población de vacunarse, de concientizar, de cómo prevenir esta enfermedad respiratoria, que no se previenen, porque independientemente te vacunes de la influenza, como quiera te puede dar. Eso no significa que no te va a dar. Ahora, te puede dar mucho menos síntomas, con mucho menos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza? Mira, yo siempre caracterizo la diferencia entre el COVID y la influenza. La influenza te da un dolor de cuerpo que no te puede ni parar de la cama. Esa es mi característica fundamental de la influenza, a diferencia del COVID. El COVID, aunque tú tengas COVID, tú puedes hacer tu vida normal. Ahora, se sabe que tú puedes contagiar a otra persona y es por eso que se le exige o se le recomienda que tenga un aislamiento, que tenga una distancia, que use tu mascarilla, pero una paciente con influenza no se para de la cama. ¿Y a qué usted atribuye, doctor, esa gran influenza que está en el ambiente ahora y todas esas cosas virales? ¿A qué usted lo atribuye? Eso es por el cambio climático que tenemos y por la alta incidencia de lluvia que siempre pasa. Por eso también es igual que el dengue, siempre van acompañados. Cuando hay dengue, tú vas a tener influenza. Cuando hay influenza, tú vas a tener COVID. Siempre van acompañados a tres. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, que tuvimos una crisis fuerte de dengue, de que casi no había cama, y creo que tuve la oportunidad en ese momento de decirlo, que esa fue mi última visita, que había dicho que los cuidados intensivos pediátricos no daban abasto. También teníamos una alta incidencia de influenza. El problema fue que el dengue mató la noticia de la influenza. Entonces, pero siempre van acompañados las tres. ¿Y eso que hablan del polvo del Sahara, del desierto de Sahara, también, que llega hasta aquí? También puede ser parte de eso, pero no es algo que me pueda activar ese alto índice de positividad en las influencias, dengue, o también virus sincitial, que es el famoso virus de la gripe, como le llamamos en República Dominicana, o ya el COVID. El polvo de Sahara es lo que me puede traer muchos problemas respiratorios, y mayormente para los pacientes asmáticos, que al aspirar un polvo, ellos van a tener entonces mucho más frecuentes las consultas en neurología por falta de respiración, por falta de aire. Eso es lo que más me puede provocar el polvo de Sahara, pero a nivel de enfermedades respiratorias, aumenta más cuando hay lluvias o temporada ciclónica o temporada tropical. Juan Reyes. ¿Por qué? Me gusta que me tiren fuerte. Vamos, Juan. La clínica de tu padre ubicada en Cristo Rey, hay una realidad. ¿Es el hacinamiento una de las causas de que estos virus se hagan cada día mucho más difícil o tengan una fácil propagación? Hablaba de 3, COVID. Hay más, está el rinovirus, está entre otros virus, está el sincitial. El problema es que menciono esos 3 porque son los más frecuentes y son los que, por ejemplo, mayormente tú me llama un amigo y me dice, mira, estoy enfermo, tengo esto, y digo, bueno, ya mentalmente tú tienes COVID. Pero es el hacinamiento una de los problemas, una de las facilidades para propagar este tipo de virus. No, bueno, no hay forma. Yo lo que creo que para uno disminuir la cantidad de positividad es simplemente vacunarse y tratar de tener una defensa alta, su vitamina C, líquido, y si tiene alguna síntoma, y tomar la medida que ha dicho Salud Pública. ¿Cuáles? Lavar las manos, mantener una higiene y entre otros factores, pero no hay una forma que te pueda decir, tú no vas a tener ese virus. O sea, lamentablemente no hay un factor que te pueda decir, no salga, que vamos a todo el mundo trancano porque va para disminuir eso. No lo hay. O sea, eso puede pasar hasta tú no tener ningún tipo de contacto con una persona, yo puedo tener influenza. Okay. Emily. Hablaba el doctor de que, bueno, la influenza está acabando y a tal punto que la emergencia de la Cruz Jiminián, y voy a ponerlo como ejemplo, y no voy a referir a mi padre, sino como el doctor Cruz Jiminián, de 170 emergencias diarias a 200 que recibíamos, estamos recibiendo 300 pacientes diarios, después de este aumento que ha visto. Claro está, ninguno ha tenido que internarlo, gracias a Dios, porque se puede manejar ambulatoriamente. Con medicamentos. Hay muchas variantes. Hay muchas variantes. Por ejemplo, en el COVID, esto es un nuevo, puede ser que cada vez que llueve, le crea un mecanismo al COVID para seguir mutando. Entonces, cada vez que muta, entonces vamos a tener un alto índice de pico de positividad. Y usted me puede hacer una pregunta, ¿por qué entonces se puede vacunar el paciente? Bueno, la vacuna que fue al inicio, como la AstraZeneca, la Pfizer, entre otras,
ya posiblemente no funcione por este nuevo virus del COVID, y es por eso que tal vez yo no le voy a recomendar que se vacune con el COVID, porque ya eso fue una vacuna que fue hecha especialmente para esa mutación de ese virus en ese momento. Para ese momento. Y a propósito de esa incidencia, alta incidencia que teníamos de todos esos virus y específicamente la influenza, usted hablaba de una vacuna de la influenza, pero esa vacuna es accesible para la gente, para Salud Pública, los más pobres. Cada 3 meses hace una jornada totalmente gratis y también la puede adquirir en cualquier dispensario médico o una app totalmente gratuita. Allá en la clínica. En la clínica también la tenemos gratis, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y en cualquier UNAP o cualquier dispensario médico que sea avalado por Salud Pública están totalmente gratis. Claro está, tal vez hay clínicas que puede ser que la cobre porque la tiene que comprar, porque Salud Pública no se la facilita a alguna clínica, porque eso nada más lo admiten a los que están centros avalados por salud, pero siempre yo le digo a la gente, no importa el estatus económico, vaya a cualquier dispensario médico avalado por Salud Pública y póngasela, porque una vacuna buena, igual como cualquier vacuna que esta vacuna de influenza protegería un 100% de que le pueda... Ojo, vuelvo y repito, puede darle, lo que puede darle y puede repetirle. O sea, puede salir de una influencia y puede repetirle. Entonces, ¿para qué la vacuna, vale la pena vacunarse? La defensa le sube mucho más, y si le da la influencia, los síntomas van a ser mucho menos y mucho menos días que cuando le da a una persona no vacunada. Importante. Joselito Félix. Escuchándote y sobre todo tu experiencia y de dónde viene, ¿verdad? Un hombre como Cruz Jiminián, de verdad que para nosotros es un honor. Y además de tu formación, tú hablabas al principio de ignorar esos chequeos médicos, en el caso de los hombres con el tema de la próstata, pero me gustaría escucharte con tu experiencia de medicina comunitaria. ¿Cuál es tu opinión respecto a la medicina de atención primaria en la República Dominicana? ¿Qué falta? Porque yo sé que ustedes a veces le llegan pacientes que ya ustedes dicen, ¿qué hacemos? Entonces, propiamente, el tema de la ausencia de una política eficiente de la, ¿verdad?, de la salud primaria ha creado situaciones muy difíciles en el sector salud. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Qué falta? Excelente observación, pregunta, porque nosotros tenemos el aval de poder hablar de atención primaria, porque el doctor Cruz Jiminián y el equipo, me incluyo ahí, desde el 2010 estamos luchando para que en la República Dominicana se incursione lo que es el centro de primer nivel atención primaria, porque esa es la puerta de entrada del paciente, y de ahí entonces el médico familiar, que es un médico que ha sido no valorado, porque tal vez pensamos que no tiene la capacidad intelectual y profesional, pero sin embargo es un médico que dura 3 años especializándose con todas las enfermedades básicas y preparándose hasta inclusive los 3 primeros meses de un embarazo pueden manejarlo un médico familiar y después referirlo a un hospital. Por eso es que vemos que la gente dice, no, que este seguro, por ejemplo, el SENASA subsidiado, no sirve y no funciona. No es que no funciona. Para mí el SENASA es uno de los mejores seguros que puede haber y funciona mucho mejor que cualquier seguro en Latinoamérica que existe en su país. Ahora bien, el problema es que los hospitales están colapsados de pacientes que van buscando servicios que un médico familiar de atención primaria puede atenderlo. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza o un dolor de estómago, yo quiero ir o a un gastro o quiero ir a un neurólogo, pero ¿cuánto le cuesta a la paciente y al Estado y al seguro ir a un neurólogo? Entonces, un médico de familiar que te va a cobrar 500, 300 pesos y no te va a cobrar diferencia, y que aparte de eso te va a concientizar y que te va a educar y que también te va a acompañar a darle seguimiento, eso de verdad va a reducir el costo sanitario de la República Dominicana y va a descongestionar los hospitales para eficientizar que ese paciente que de verdad merita ir a un neurólogo o un neurocirujano pueda llegar y que no tenga que esperar 1 año, 6 meses o 3 meses para conseguir una consulta. Ahora bien, no solamente también está en esa parte económica, también la atención primaria me ayuda a la salud preventiva. Aquí trabajamos mucho una salud curativa. Sí. Y cuando me refiero a curativa es que el paciente va, yo no le digo paciente, me gusta decirle usuario, porque ya tú pagas un servicio. El usuario va cuando tiene algún dolor o cuando el remedio de la vecina no le funciona o cuando tiene alguna masa. Entonces ya a veces es muy tarde
o ya a veces vemos que cada año va aumentando la hipertensión, que cada año van aumentando las enfermedades crónicas como la diabetes, o que cada año sigue aumentando los tumores o cánceres en etapas tarde. ¿Qué me funcionan las atenciones primarias? También tienen charlas educativas, que es una obligación de atención primaria, educar a esa población que vive alrededor para evitar que ese paciente que todavía no le ha dado la hipertensión o la diabetes, prevenirlo. ¿Cómo? Eso es fácil, ejercicio, una buena alimentación, educándolo cómo prevenirlo. Y si ya tiene esa enfermedad crónica, evitar que se siga empeorando y que tenga otra falla de órgano, porque si no se usa su medicamento correctamente o si no tiene un buen estilo de vida y tiene hipertensión, ¿qué tú crees que va a pasar? Le va a llegar otras complicaciones. Igual con los cánceres, al tú tener una atención primaria con consultas periódicamente, si tú tienes que enfermarte, va a poder detectar en tiempo temprano cualquier cáncer y entonces el tratamiento y la forma de atacar ese cáncer va a ser mucho más eficaz y mucho más económica que cuando se detecta tarde. Entonces nosotros somos un pionero de la atención primaria y tenemos ya 3 centros de atención primaria que se lo abiertos sin ningún tipo de beneficio, simplemente porque creemos que en algún momento en la República Dominicana debe incluirse obligatoriamente la atención primaria. Pero eso es la clínica Dr. Cruz Jiminián. Bueno, hay otros colegas. Hay médicos, otros colegas, pero estamos hablando de la parte privada, no estamos hablando de la parte privada, pública. pero también las UNAP son atenciones primarias. El problema es que no lo han. Yo creo que la única forma de poder incursionar en la República Dominicana es creando un proyecto de ley que exija a las aseguradoras médicas que para cubrirle a un paciente una consulta de un especialista tiene que pasar por una atención primaria obligatoriamente. Y si no tiene un referimiento, entonces no le puede dar cobertura en el plan básico a un paciente de una especialidad. Doctor. Esa es mi forma de exigirle al paciente. Igual como, por ejemplo, el proyecto de ley de Aníbal Díaz de la salud mental, que él está buscando que las aseguradoras le den cobertura en las consultas y en los medicamentos y en el plan básico. Eso es lo que nosotros buscamos también en la parte de atención primaria, porque ahí vamos a eficientizar económicamente y también psicológicamente, porque cuando un familiar tiene una diabetes, eso le afecta también psicológicamente. Cuando un familiar le detecta tarde algún cáncer, también psicológicamente le afecta a los familiares y también económicamente. Totalmente, créame que yo pasé por eso. Y cada año sigue aumentando su número muy significativo. Antes de pasar con la pregunta de línea, para no dejar pasar ese temita, sabemos que sí, que Víctor Atala, ministro de Salud, Víctor Atala, ministro de Salud, lo ha estado haciendo muy bien. Pero vamos a hablar claro aquí. ¿Entiende el doctor Luis Cruz que en República Dominicana lo que hace falta es precisamente esos espacios de primer nivel de atención, más que la gran cantidad de hospitales para recibir o los remozamientos? Hacen falta muchos factores en la salud para seguir mejorando. No podemos ser mezquinos en decir que la salud no ha avanzado en República Dominicana, porque somos uno de los países, y para ser una isla, a comparación con otros países, que mucho avance, demasiado avance tenemos tecnológico, también en recursos humanos profesionales. ¿Y infraestructura también? En infraestructura también. Sí. Por ejemplo, hay clínicas que ya tienen robots, como el Da Vinci, que te opera sin tener que tocar al paciente. Hay clínicas que tienen resonancia magnética, que tú te sientas, no te acuestas, y tú puedes tenerlo totalmente. Ya hay resonancia magnética de inteligencia artificial que te da los resultados en 10 minutos. Sí. Y también, por ejemplo, nosotros tenemos, que acabamos de inaugurar hace 4 meses, una endoscopía con inteligencia artificial. Es decir, que la tecnología y también los recursos profesionales y la infraestructura han avanzado. ¿Qué falta por hacer? Sí, por ejemplo, las atenciones primarias, un mecanismo. También ver qué forma le buscamos que los especialistas que se gradúen quieran ir a los pueblos a trabajar. Porque una de las deficiencias que también tenemos, tenemos la atención primaria, tenemos los hospitales, tenemos los equipamientos. Ahora, ¿qué profesional de la salud tú vas a tener para abastecer un hospital de Jimaní, de la provincia de Independencia? Una UNAD de Montecristi. De Lía Piña, de Montecristi. ¿No quieren ir? Entonces, no es que no quieran ir, es que, por ejemplo... Que no hacen lo necesario para que vayan. Porque se pueden reclutar a jóvenes de esos mismos lugares que se hayan graduado y darles incentivos para que estén en esos sitios. Yo tuve una conversación con un ex director del SNS, que lo admiro mucho, Chanel Costa, Chupani, alias Chupani, y yo le dije, ¿qué solución le podemos buscar a que los médicos puedan ir a la provincia? Y yo le dije, aumentarle tal vez el salario de 70,000, 80,000 pesos que gana un médico especialista nombrado en un régimen público, subírselo, un ejemplo, a 200, para que se anime. Y me dijo, Luis, tú le puedes pagar 250. El problema es que cuando tú mandas a un médico especialista que dura 6 años estudiando medicina, 1 año haciendo pasantía, 1 año por tratar de entrar a una especialidad,
de 7 años para hacer una especialidad, por ejemplo, como la gastroenterología, que dura 7 años. Ya estamos hablando de casi 15 años estudiando. Para tú mandarle a una provincia como la Independencia a que viva allá, tú también no solamente el salario, tú tienes que crearle el estilo de vida. La mujer de él, ¿dónde va a trabajar? Porque no hay oferta de trabajo. Y los hijos, ¿dónde van a estudiar? Y el supermercado, ¿qué entretenimiento va a tener? No es únicamente el tema del salario. No es solamente que tú me vas a dar 200 mil pesos, porque él no va a venir a la capital cada fin de semana a disfrutar sus 200 mil pesos. También quiere tener un estilo de vida a su familia. Y él trabajó y estudió 15 años para poder sacar a su familia adelante. Entonces hay que crearle el entorno familiar que se sienta satisfecho. Y le dije, bueno, tal vez viéndolo desde ese punto de vista también, pero eso es un tema que también va a tomar muchos años en crear esa estructura. Pero así como están esos dos factores, hay muchísimos temas en el sector salud que hay que hablar y hay que discutirlo, como el mismo tema de la salud mental. El mismo tema, por ejemplo, ahí estamos hablando de la reforma fiscal que está hablando con Guido. Y yo le dije, ojalá que no sea afectada las clínicas privadas ni los médicos, porque uno de los temas que nosotros como dueños de clínica estamos preocupados es que somos muy afectados. Nosotros nos juntamos, todos los dueños de clínica en estos días, y estamos hablando, bueno, yo considero, y tal vez ustedes me excusan porque tal vez voy a sonar un poco egoísta, que las clínicas, así como le dio el presidente Luis Abinader, que estoy totalmente satisfecho con esa facilidad que le dio como Andex de un préstamo a un préstamo, no fue un regalo, para destacar. Fue un préstamo a una baja tasa de interés a unos años, como por ejemplo lo tiene el BHD mañana con los préstamos de vehículos, y como lo va a tener hipotecariamente, ¿por qué no lo puede dar la clínica para seguir equipándose? Entonces él le dio esa facilidad. Y en esa parte ahí viene mi pregunta con la reforma fiscal. Yo lo que considero que en vez de subirle más impuestos a la clínica, que escuché por ahí, que siempre se escuchan rumores, lo que deberíamos tener, por ejemplo, como, ¿cómo se llama este proyecto? Que cuando vienen personas de afuera y que le dan exoneraciones, bueno, que le exoneran las clínicas, por lo menos por 10 años, todo lo que tenga que ver los impuestos, para nosotros poder eficientizar el servicio y la humanización del servicio. Porque si siguen así subiendo los impuestos, va a llegar un punto que la humanización se va a privatizar. Va a llegar un punto que todo el costo y el que se va a ver afectado es el usuario. Y no estoy hablando por mí, estoy hablando a nivel general. Y ustedes mismos lo han visto, porque las clínicas han tenido que aplatanarse a la realidad, que cada vez que lo ven afectada a ella y cada vez que no le suben el salario, ¿quién tú crees que se ve afectado? Doctor Luis, discúlpeme, hay un tema, y discúlpeme iluminada, el tema de las clínicas, yo sé que conscientemente hay dueños de clínicas que trabajan la parte humana y son solidarios, y me consta porque conozco médicos, incluso están hasta en el sector público y privado, que hacen un ejercicio de esa salud comunitaria. Ahora, también tenemos que decirlo, de que aquí hay dueños de clínicas, de que no es verdad que le van a transferir ese beneficio, que yo sé que Jiminián y usted lo va a hacer. Yo estoy seguro que ustedes lo hacen, pero no todos los dueños de clínicas hacen lo mismo. O sea, yo quiero también destacar eso. Por eso hay que ponerlo muy bien claro. Hay de todo en la viña del Señor. Ahí que voy. Hay unos que son meramente ustedes lo hacen, pero hay otros que no. Yo creo que no solamente en el área de salud existe eso, sino en todas las áreas. Hay personas que se benefician de esa parte. Ahora bien, hay forma de depurar y de saber cuáles clínicas se puede hacer. Poniendo todo claro. Poniendo todo. Ojo, yo siempre soy partidario de que debe haber una mesa redonda, tanto con el sector privado y con el sector público, y buscar soluciones. Por ejemplo, ¿cuál? Una solución que hay que buscar rápido. Esos cobros de depósito cuando viene un paciente accidentado que hay que entrar en un cuidado intensivo. Yo no estoy juzgando las clínicas privadas. Tal vez nosotros lo hacemos, pero también nos ha traído consecuencias eso. Ahora, la clínica privada yo también le entiendo cuando piden un depósito, porque, por ejemplo, a un paciente de eso tú le ingresas sin depósito y después no te quiere pagar. ¿Y qué te va a pasar? ¿Qué tú lo vas a hacer? La solución que nos dan, demándalo. ¿Qué clínica que sea humana y que de verdad sea creyente se va a poner a demandar a un paciente porque no pudo pagar? Yo no he visto una clínica. Que se le haya muerto. Yo no he visto una clínica que le haya caído atrás a un paciente porque no pagaba. Nosotros hemos generado diario muchísimo dinero por pacientes que no pueden pagar. Y así mismo me pongo los pantalones de otras. Entonces las clínicas se han visto obligadas a tomar consecuencias que el afectado es el usuario. Ahora, yo digo que podemos crear una mesa redonda y vamos a hacer una solución, por ejemplo, y lo voy a decir breve, por tirar una pata voladora. Vamos a sentarnos con el sector público, y así como el sector cine tiene exoneración de impuestos, ¿por qué esos pacientes que van a una clínica accidentados, que por lo menos le garantice las primeras 48 horas y le estabilice, y después se refiere a un hospital, por qué por ese paciente no puede haber una reducción de impuestos al final de año? No cargar más a Senasa, porque Senasa no puede más. Ya Senasa también tiene una carga.
muy fuerte económica. Es por lo menos con los impuestos, que no es que tiene que sonar entero, sino vamos a poner un precio fijo entre el sector público y privado, y vamos a ponerlo bajo contrato, y al final hacemos una auditoría, y si eso es, se reduce bajo impuestos. Porque si lo tiene la ley de cine, ¿por qué nosotros, que somos los más sagrados y trabajamos con vida y somos los más parecidos al sacerdocio, no podemos también tener la garantía, por lo menos, de equilibrar, no de ganar, de equilibrar, que ese paciente que va, podemos estabilizarlo, porque eso cuesta, un medicamento cuesta, un profesional cuesta, la salud? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando usted va a un hotel y usted se va a cualquier hotel, ponme cuánto tú gastas sin nada incluido, un hotel de aquí de la capital, $100. Estamos hablando de 5.700 pesos entrando a las 3 de la tarde y saliendo a las 12 de la tarde. Y nada más te incluye el desayuno. Pero sin embargo, tú vas a una clínica, te tiene que dar el desayuno, la comida, la cena, internet, la enfermera, internet, teléfono, todo lo que conlleva lo que es una hotelería. Y lo que te pagan son 2.500 pesos. Entonces, ¿tú crees que es justo? Entonces, ahí es que yo vengo. Por ejemplo, otro ejemplo que voy a poner. Tú vas y pides un préstamo de una casa de vivienda, hipotecario. ¿Qué pasa si tú no lo pagas en 3 meses? ¿Qué pasa? No, te la quitan. Te lo dejan porque tú no tienes dinero. Te la quitan. Pues ahí no son lo malo. Entonces, es lo que yo digo, debemos equilibrar los sectores igual. Nosotros no somos lo malo, las clínicas no son lo malo, las clínicas somos el mejor aliado que tiene el sector público mientras las atenciones primarias van funcionando, señores. Y creo que debe haber una voz para concientizar y educar de que nosotros no somos el enemigo de la sociedad como lo han querido poner las clínicas privadas. Claro está, la clínica Cruz Minian, como bien lo dijiste, es un ejemplo aparte, porque trabajamos una salud social, pero yo quiero hablar sobre quiero ser la cara representativa de todas las clínicas, que no somos lo malo. Claro, puede aparecer alguna clínica, como usted bien dice, pero yo hablo por la mayoría. Fausto Montes de Oca, su pregunta para el doctor Luis Cruz. Luis, ciertamente las clínicas, a mí me pasa con las clínicas lo que me pasa con los colegios. Lógicamente, el tema de la salud está por el medio. Sí. Y como el tema de la salud está por el medio, uno no puede, por ejemplo, asumir una postura que se pueda interpretar como una postura neoliberal, como dejar la salud al tema del mercado. Pero lo cierto es que el Estado no puede cubrir la demanda de salud y de educación. Y los colegios privados y las clínicas privadas, dejémonos de cuento, son empresas. Sí, totalmente. Son negocios. Entonces, yo creo igual que tú que no hay por qué tener una mirada como odiar a las clínicas privadas. Radical. Lo que creemos es que el Estado tiene que eficientizar totalmente el sistema de salud pública. Pero hay un elemento que tú tocaste que a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué el Estado no se empantalona y obliga el tema de la atención primaria? Yo conozco gente ya, y te lo digo aquí por este medio, que ya prefiere ir a un hospital a ver un médico y no ir a consulta privada. Y tú preguntarás ¿por qué? ¿Por qué ese médico no lo quiere ver 2 veces ahí? En el primer tiro lo sana. Ya no lo quiere ver más. Ahora en la consulta privada quisiera verlo muchas veces, pero en ese sector público quisiera verlo una sola vez. Entonces, yo pienso que cuando en este país se implemente el tema de esa atención primaria, y ahí es que viene la gran conspiración, el problema de la salud en el país va a mejorar. ¿Por qué? Porque los enfermos dejarán de ser clientes para ser pacientes. Porque el problema fue de la nomenclatura, que ya la gente no es paciente, es cliente. Y como es cliente, tiene una lógica economicista. Entonces hay que seguir profundizando y apoyando ese primer estadio de salud. Claro. Porque si eso no se resuelve, tendremos una sociedad de enfermos. Porque a nadie le conviene una sociedad de gente sana. Porque una sociedad de gente sana, ¿a quién favorece? Al que tiene la salud. Yo creo que estoy de acuerdo con tu comentario. Y de verdad que creo que fue una pregunta directa y fuerte. Pero yo creo que no solamente en el sector salud. Por ejemplo, si tú me hablas a mí, la droga. Por ejemplo, cuando tú ves los organismos de antinarcóticos, y no por mencionar de aquí, vamos a poner la DEA de Estados Unidos, ellos nunca van a querer que se acabe la droga, porque al final ellos dependen de su trabajo ese, buscar la droga. Igual
las clínicas y los hospitales. O sea, el médico sobrevive por los pacientes. Ahora bien, no creo que, y no voy a hablar por, tal vez no quiero mencionar todo, pero no creo que ningún médico quiera que su paciente se enferme o salga peor o se muera. O sea, ningún médico busca eso. No conozco ningún médico todavía o no me ha tocado. Si bien es cierto, la atención primaria debe comenzar y debe ser empantalonarse fuerte, pero no creo que sea el gobierno que tenga que exigirle eso, porque al final eso debe venir por un proyecto de ley. Por ejemplo, viene una reforma de la seguridad social. Ahí yo creo que pudieran incursionar, como así quiere ese proyecto de ley de salud mental, también involucrarse ahí. El problema es que no hay todavía un diputado que ha asumido esa responsabilidad y de empoderarse de eso, porque mucha gente desconoce de las atenciones primarias. Y los sectores interesados, doctor, también. Hablemos de los sectores que a veces no quieren que... Es que creen que se van a ver afectados. Creen que se van a ver afectados, pero cuando tú tienes los factores de que tú vas a recibir un paciente que de verdad sea lo que te toca a ti, créeme que el seguro te va a poder pagar mucho mejor, porque ¿por qué el seguro te paga a veces menos? El seguro te va a pagar menos porque dice que tú recibes tanto volumen de pacientes que tú recompensas con la cantidad de pacientes. Ahora, si tú atiendes lo que de verdad tú necesitas atender, el seguro te va a pagar mucho mejor, porque el seguro lo que está tratando de sobrevivir la demanda que tú tienes. Por ejemplo, tú no le puedes decir al seguro, págame por un ejemplo, por decir, a la consulta del doctor Cruz, págame 2,000 pesos por consulta. ¿Cómo yo te voy a pagar 2,000 pesos? Un ejemplo. Cuando el doctor Cruz te atiende 200 pacientes al día. Ahora, cuando el doctor Cruz le toque recibir 10, 20 pacientes al día, que son los 20 pacientes que de verdad necesita esa especialidad, que es referido y depurado por un médico en una atención primaria, entonces el seguro te va a decir, ok, yo te voy a pagar por 2,000 o 3,000 pesos, porque me está eficientizando mi dinero, porque la atención primaria me está reduciendo las enfermedades que me cuesta, porque ¿cuánto le cuesta un seguro una hipertensión? ¿Tú crees que es barato comprar los medicamentos? Es barato, las consultas periódicamente no son baratas, porque cuando ya tú eres hipertenso, ya es un paciente que va a tener que ir concurridamente a un cardiólogo, va a tener que comprar su medicamento mensualmente. Estamos hablando que al final del año, si tú sumas lo que le conlleva al seguro o al familiar, un paciente hipertenso, estamos hablando de más de 100,000 y pico de pesos al año. Entonces, pero si tú me dices a mí que tú me garantizas con atención primaria la reducción de los pacientes hipertensos y diabéticos, que tú tienes unas estadísticas que, por ejemplo, este año, un ejemplo, subió 2,000 pacientes positivos nuevos al mercado que son hipertensos, y que el año 2026 tú me digas que gracias a la atención primaria los reduje a 500 pacientes hipertensos, tú le estás haciendo un ahorro significativo a la aseguradora. Y también tú le estás haciendo un ahorro. Entonces ahí tú puedes hablar de mejorar el salario, tanto las clínicas como los médicos. Es que hay un concepto erróneo, que tal vez los primeros años sí nos vamos a ver afectados, pero después a lo largo va a ser beneficiado el paciente y va a ser beneficiado el médico y las clínicas privadas. Bueno, pues usted va a tener que hablar más a menudo. Pero sin embargo, yo no creo que sea un proyecto del gobierno, porque el gobierno sí ha tenido interés. Es más, yo me acuerdo que hay un grupo que se llama Somos, de Estados Unidos, que lo maneja Talaf, el doctor Talaf, que son de los médicos dominicanos que tienen atención primaria en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y ellos vinieron aquí a traer un proyecto para presentar sobre la vicepresidenta. Y ese proyecto ya estaba bien avanzado. El problema es que para exigir la atención a las aseguradoras, ese proyecto de ley, esa exigencia de que tiene que ser la puerta de entrada de una atención primaria, tiene que ser por un proyecto de ley necesariamente. Y yo creo que con esta nueva, hay varias reformas, y entre esas otras la reforma de seguridad social, eso es una oportunidad que no creo que vaya a incursionarse ahora, porque no se ha mencionado ni tampoco se ha puesto sobre la mesa, pero debió ser esa oportunidad para hacerlo. Hemos conversado con el doctor Luis Cruz Camacho, médico epidemiólogo, amigo querido del Gobierno de la Tarde, que tendrá que venir pronto a hablar precisamente de esta intención de la reforma de la Ley de Seguridad Social, porque se ha paralizado. Los últimos vistas que se hicieron, ¿usted ha participado? Nunca he participado, me gustaría, pero vamos a ver qué pasa con la Ley de Seguridad Social y cuáles son esas trabas y qué recomienda el doctor Luis Cruz Camacho. Antes de irme, quiero anunciar que en la clínica Cruz Jiménez, hoy estuvo visitando el director de SENASA, el doctor Santiago Jacín, con el doctor Cruz Jiménez, la nueva unidad de cateterismo, arritmia y marcapaso que tenemos en la clínica Cruz Jiménez, que los invito al que quiera conocerlo, y cualquier paciente que uno conozca que tenga algún problema cardíaco, ahí tenemos con un cuidado intensivo de dolor de pecho, y también inclusive
lo cubre el SENASA subsidiado, sin ningún costo. Qué bueno. Con los mejores médicos, sin miedo a equivocarme. De verdad que en la clínica estamos tratando de eficientizar tanto en los profesionales, infraestructura y en equipamiento. Y la parte humana es lo más importante de la humanización es el objetivo fundamental. El paciente y la humanización no se puede perder en la clínica Cruz Jiminián. Yo estoy de acuerdo con eso. Excelente anuncio hace el doctor Cruz Jiminián. Vamos a estar atentos a otros como este y anunciarlos por aquí por el Gobierno de la Tarde. Vámonos a la pausa.